días, mi gente. Claro, el mismo Moreno de siempre. Señores, en este momento yo voy a conversar con ustedes sobre la actividad política en República Dominicana. Una actividad política que está sumamente caliente. Y más cuando tú hablas del Partido de la Liberación Dominicana. Y por qué no, del Partido Revolucionario Moderno. No cabe duda, señores, cuando se habla de la figura del expresidente Leonel Fernández, cuando se habla de Gonzalo Castillo, el pupilo de Danilo Medina, cuando se habla del expresidente Hipólito Mejía, pero también cuando se habla de la figura de Luis Abinader. En esta semana yo estoy seguro que muchos de ellos, si ellos no toman pastillas para los nervios, la están tomando, porque de una forma u otra, esta es una semana que está llena de tensión política, llena de preocupación, pero también de incertidumbre para cada una de las personas que de una forma u otra son parte de esa organización política. ¿Quién será el candidato del PLD a la presidencia de la República? ¿Quién será el candidato del PRM a la presidencia de la República? Créeme, si yo tuviera esa bola de cristal, yo fuera un hombre rico, pero ese lado como una forma de uno que otras veces habla un poquito y comentar sobre esa situación. Nosotros vamos a tener que tomar las encuestas políticas en República Dominicana. En este momento yo me voy a concentrar mayormente en hacer un tipo de comentario, análisis, mirando así de afuera, lo que dice y no dice la encuesta de Martin Stewart, que salió ayer y creo que mañana va a salir otra parte. Yo tengo una forma diferente de ver las encuestas. Claro, si tú eres un individuo que de una forma u otra este tipo de datos de las encuestas no está favoreciendo tu pupilo, no le des mente a nada de eso. Faltan 8 meses para las elecciones y los datos de esa encuesta en este momento, cuando se habla de las elecciones del 20, no sirven de mucho. Desde mi punto de vista, las encuestas tú tienes que verlas dentro de 2 variables. La primera es como un instrumento político y la segunda como un mecanismo de información que uno que otro periódico utilizan como una forma de informar al pueblo. Cuando se habla de la encuesta de la firma Martin Stewart, ¿en qué categoría yo la posiciono? Eso yo se lo dejo a ustedes. Simplemente lean la encuesta, analicen los datos y lleguen a sus propias conclusiones. Pero cuando se habla del futuro político de República Dominicana, no cabe duda, señores. Cuando se habla de los partidos tradicionales, esta encuesta realmente le da un golpe duro, tanto al crecimiento del Partido de la Liberación Dominicana como al crecimiento del Partido Revolucionario Moderno. Razones por las cuales un 62% de los votantes jóvenes entre 18 y 20 años rechazan estas 2 organizaciones políticas en este momento. Y cuando tú le sumas eso, que solamente el 50% de los electores de República Dominicana de una forma u otra están afiliados a algún tipo de organización política, eso le dice a ustedes que cuando se habla de una organización política, realmente el votante dominicano no le está apretando ningún tipo de atención. Claro, cuando se habla de cuestión de simpatía, ¿cuál organización política tú más simpatizas? Según los datos de esta encuesta, un 28% elige al PLD, un 18% está eligiendo al PRM, un 2% al PRD y un 2% al Partido Reformista. Yo no sé qué pasión. Claro, mucha gente dice que un 49% de la población votante en República Dominicana simplemente puede ser considerado y como independiente. En pocas palabras, no tiene ningún tipo de afiliación política definida. Claro, cuando se usa el término independiente hay que ser cuidadoso, porque República Dominicana, con los altos niveles de polarización que existen en este país, la independencia política no existe. Lo que existe sí, que en este momento, producto de que están en una precandidatura interna dentro de esas organizaciones políticas, todavía no se ha definido quién es el candidato a la presidencia por el PLD y quién es el candidato a la presidencia por el PRM. Razones por las cuales hay muchas personas que todavía entran dentro de la categoría de indeciso, diferente a independiente. República Dominicana, independiente, son muy pocas las personas. En eso no podemos negarlo. Claro, cuando se habla realmente de cómo se realizó este tipo de sondeo, según la encuestadora, ellos utilizaron una muestra de 1.013
votantes en la fecha del 26 al 29 de septiembre, en lo cual el 61% considera que la dirección del país va por un mal camino. Eso no hay que preguntarlo, señores. 61%, muy poco. Mientras que el 74% está satisfecho con el rumbo de la nación y un 5% no quiso opinar. Claro, cuando se habla de el gobierno de Danilo Medina, dijo que simplemente un 54% están de una forma u otra satisfechos con el gobierno de Danilo Medina, mientras que un 43% dicen que no están conformes. Como vea, como una discrepancia. Por eso, cuando se hace un análisis de las encuestas, la respuesta a veces del votante depende del tipo de pregunta que se le haga. Porque yo no creo que en una nación donde el 70% dicen que la nación va por el rumbo equivocado, un 54% va a decir que Danilo Medina están satisfechos con su gobierno. Esas dos respuestas como que no coinciden. Claro, mucha gente preguntará por qué Danilo tiene una imagen favorable. Y un 70% de los encuestados consideró que durante la presente administración ha habido unos altos niveles de corrupción. En pocas palabras, señores, como un 54% de la población es favorable al gobierno de Danilo Medina, mientras que un 70% te está diciendo que los niveles de corrupción simplemente han crecido durante ese gobierno. Esos dos datos como que tampoco concuerdan. Ahí es donde la palabra favorable, cuando se habla de Danilo Medina, tiene lo que yo llamo un sentido medio raro. Claro, en relación a la pregunta sobre quiénes son los políticos más populares, los datos son los siguientes. Ahora, eso aquí es donde tenemos que hacer un análisis mucho más serio. Parece mentira, señores. El candidato más popular de República Dominicana no es Leonel Fernández, no es Gonzalo Castillo, no es Danilo Medina, no, es David Collado. Oigan para allá. El candidato o el político más popular en este momento en República Dominicana, según la encuesta, es David Collado. Y después le sigue Luis Abinader. Después le sigue Gonzalo Castillo y después le sigue... Ay, señores. Después le sigue Leonel Fernández. Y me imagino que después seguirá Danilo Medina. Claro. Vamos a ser un poquito serios, señores. Lo primero es que cuando se habla de la figura de David Collado, lo primero es que él no tiene aspiraciones presidenciales. Lo segundo es, señores, que de ninguna manera, cuando se habla de David Collado, él no puede estar por encima de Luis Abinader, Gonzalo Castillo, Danilo Medina y Leonel Fernández. Vamos a ser francos, señores. Si ustedes analizan esos datos, David Collado, es posible que en la capital lo conozca mucha gente. Esa parte yo la entiendo. Por eso yo entiendo que cuando se habla de los 2013, de la muestra que esta encuestadora cogió, a lo mejor ellos fueron a la zona de Gascue, hicieron la encuesta ahí, y esos son los resultados que se obtienen. Porque vamos a ser francos, señores. Cuando se habla de David Collado, ¿ustedes creen que David Collado es el político más popular en San Juan de la Maguana, en La Romana, en Sosúa, en Santiago? ¿Ustedes creen que David Collado es más popular que Luis Abinader, Gonzalo Castillo y Danilo Medina o Leonel Fernández en Santiago? Por ese lado, yo soy de la gente que digo que las encuestas a veces, cuando no llenan el sentido común en las respuestas que ellos dan, uno entra como en duda. Y desde mi punto de vista, ahora si tú me dices que esta encuesta tú la hiciste en la capital, yo te entiendo esos resultados. Pero si tú me dices a mí que es una encuesta nacional, David Collado no es el político más popular en República Dominicana. Claro, cuando se habla de David Collado, se dice que él tiene un 57% de ser favorable. Sin embargo, cuando se habla de que no es favorable, tiene un 27%. Vamos a traducírselo de otra forma. Cuando se habla de la figura de David Collado, él tiene un 57% de simpatía y tiene un 27% de tasa de rechazo. Cuando se habla de Luis Abinader,
él tiene un 57% de simpatía y tiene una tasa de rechazo de un 38%. Cuando se habla de Gonzalo Castillo, él tiene un 47% de simpatía y una tasa de rechazo de un 42%. Cuando se habla de Danilo Medina, él tiene un 50% de simpatía y un 48% de tasa de rechazo. Cuando se habla de Leonel Fernández, él tiene un 45% de simpatía y tiene un 53% de tasa de rechazo. Cuando se habla de Guillermo Moreno, él tiene un 30% de simpatía y un 46% de tasa de rechazo. Cuando se habla de la figura de Hipólito Mejía, él tiene un 35% de simpatía y un 62% de tasa de rechazo. Pero cuando se habla de la figura de Ramfi Domínguez Trujillo, él tiene un 21% de simpatía y un 63% de tasa de rechazo. Entonces, señores, lo que yo le estoy diciendo a ustedes es que cuando tú haces un análisis de esos datos, realmente el sentido común te está diciendo que esos datos no son creíbles. A mí nadie me puede decir que cuando se habla de la figura de Ramfi Domínguez Trujillo, él tiene un 21% de simpatía, pero tiene un 63% de tasa de rechazo. Pero también ocurre con la figura de Guillermo Moreno. Guillermo Moreno tiene un 30% de simpatía y tiene un 45% de tasa de rechazo. Señores, vamos a ser francos, no confundan tasa de rechazo o no confundan simpatía con conocimiento. Es posible que si el título de este tipo de encuesta hubiera sido ¿cuál es la figura política que ustedes conocen más la cara en la capital? Esa encuesta yo le entiendo. Que pongan a David Collado como el más favorable. No favorable, no. El más conocido. Que pongan a Luis Abinader como el más conocido, eso yo lo entiendo. Que pongan a Gonzalo Castillo, con lo cuarto que están invirtiendo en su campaña política en este momento, eso yo lo entiendo también. Que ponga a Leonel Fernández, eso yo lo entiendo. Pero que una gente me diga a mí que realmente cuando se habla de Guillermo Moreno, él tiene una tasa de rechazo mucho más alta que la de Gonzalo Castillo. O sea, analicen eso. ¿En qué cabeza cabe que cuando se habla de Guillermo Moreno, él tiene una tasa de rechazo más alta que la de Gonzalo Castillo? Entonces eso le dice a ustedes que cuando ustedes analizan cualquier tipo de encuesta, hay que ver la cosa que te dicen cualquier tipo de analista y la cosa que no te están diciendo, porque el sentido común te dice a ti que esa encuesta tiene uno que otro cuestionamiento. Pero vamos, por ejemplo, el caso específico, cuando se habla de la figura de Ramfi Domínguez Trujillo. Ramfi Domínguez Trujillo, él tiene un 21% de simpatía, o sea, favorable, pero tiene un 62% de tasa de rechazo. Yo te hago una pregunta a ti, aquí entre nosotros. Un individuo como Ramfi Domínguez Trujillo, que nunca ha sido presidente de la República, que nunca ha sido parte de un cargo electivo, que nunca ha tenido una posición pública, que nunca ha sido enjuiciado o ha sido de una forma u otra acusado de acto de corrupción. ¿En qué mente cabe eso? Que Ramfi Domínguez Trujillo tiene una tasa de rechazo de un 62%, mientras Gonzalo Castillo tiene una de un 42%. ¿Dónde le cabe a la cabeza a cualquier tipo de persona decir que Ramfi Domínguez tiene una tasa de rechazo de un 62%, mientras Danilo Medina la tiene de un 48%? Ramfi Domínguez tiene una tasa de rechazo de un 62%, mientras Leonel Fernández la tiene de un 53%. Ahora, que Leonel Fernández la tenga en un 53%, yo lo entiendo, porque él fue expresidente por 3 periodos, en lo cual sus características fueron los altos niveles de corrupción de ese gobierno. Por la tasa de rechazo de Leonel Fernández, eso yo la entiendo. Pero a mí nadie me puede decir que Ramfi Domínguez Trujillo tiene una tasa de rechazo de un 62%. Como tampoco a mí nadie me puede decir que cuando se habla de la figura de Guillermo Moreno, él tiene una tasa de rechazo de un 42%. Pero cuando se habla de Minú Tavares Mirabal, a mí nadie me puede decir que Minú tiene una tasa de rechazo
rechazo de un 47%. Ahora, en el caso de Kiki Abdul y de Miguel Valga, eso yo lo entiendo. Miguel Valga tiene una tasa de rechazo de un 74%, lo cual es entendible. Que Kiki Abdul tenga una tasa de rechazo de un 56%, eso es entendible también. Pero ustedes me van a decir a mí que el individuo en República Dominicana que tiene la tasa de rechazo más alta es Miguel Valga y después seguida por Ramfi Domínguez Trujillo. Señores, vamos a ser un poquito más serios. Yo no sé cómo tomaron esa muestra y el tipo de preguntas que están haciendo. Pero cuando yo analizo estos datos y ustedes usan el simple sentido común, eso le dice a ustedes que todos esos datos en cuanto a esta pregunta no coinciden con la realidad política de República Dominicana. Y desde mi punto de vista, tal vez yo estoy equivocado, para mí esos datos no valen 2 centavos. Claro, vamos entonces ahora a hablar de otro tipo de cuestiones como una forma de entender un poquito la situación política en República Dominicana. La inmensa mayoría de los votantes, un 76%, cree que Medina tomó la decisión correcta al no optar por no cambiar la constitución para en el poder en las próximas elecciones, mientras que un 20% afirma que el jefe de Estado hizo mal y el 7% se mostró indiferente. Claro, si ustedes escuchan esa pregunta, es como que Danilo Medina es un héroe nacional. Como que Danilo Medina tomó la decisión correcta de no buscar la reelección. Señor, esa pregunta ahí es innecesaria. Porque lo único que hace es levantar lo que yo llamo el calificativo negativo que tiene Medina en su afán de querer imponer la reelección. La pregunta debiera de ser: ¿ustedes creen que fue correcto que Danilo Medina quisiera imponer la reelección? Esa es la pregunta correcta. No la pregunta de que, Danilo Medina tomó la decisión correcta de no optar por cambiar la constitución. Vamos a ser un poquito más serios. Por ese lado, esa pregunta ahí es una pregunta que algunos analistas llaman una pregunta dirigida a mejorar la imagen de Danilo Medina. Por ese lado, cuando se habla de la firma encuestadora Marpen Stillwell, tiene muchos errores que no cruzan lo que yo llamo la cifra del sentido común. Yo no hablo de expectaciones, porque las expectaciones cambian y vienen. Y uno tiende a ver los datos que a uno le conviene y rechazar lo que a alguno le conviene. Pero en política se llama lo que algunos llaman el sentido común. Un sentido común que las encuestas deben mostrar cuando ellos hacen cualquier tipo de sondeo político. Y cuando esas respuestas no coinciden con lo que el sentido común te está diciendo, ahí es donde viene el problema, que muchos votantes de República Dominicana no creen en las encuestas y en los resultados de muchas encuestas políticas, porque simplemente dan la impresión de que están siendo utilizadas pura y simplemente como un instrumento político para mejorar la imagen de un candidato y perjudicar la imagen de un candidato. A mí nadie me puede decir que Ramfi Domínguez Trujillo tiene una tasa de rechazo mucho más alta que la de Gonzalo Castillo. A mí nadie me puede decir que Guillermo Moreno tiene casi la misma tasa de rechazo que Gonzalo Castillo. A mí nadie me puede decir que Minú Tavares tiene casi la misma tasa de rechazo que Gonzalo Castillo. Señores, vamos a ser serios. Vamos a ser serios y no utilicemos estas encuestas como una forma de desinformación y promoción de cierta candidatura, en lo cual los datos muestran claramente que simplemente cuando ni siquiera pasan la prueba del sentido común. Ahora, ¿ustedes quieren decir que la figura de Ramfi Domínguez Trujillo no ha calado? Eso yo lo entiendo. Pero cuando tú hablas, me dices a mí que Ramfi Domínguez Trujillo lo que tiene una simpatía de un 23 y un rechazo de un 62, no, tú me estás hablando embuste. Porque Ramfi Domínguez Trujillo, que yo sepa, no ha sido presidente, que yo sepa, no ha sido acusado de actos de corrupción, y que yo sepa, en términos de los medios de comunicación, cuál es la razón detrás de esa alta tasa de rechazo por un candidato que, según alguna gente, poca gente lo conoce. Y cuando se habla de la figura de David Collado, desde mi punto de vista, yo creo que un error que están cometiendo con David Collado, primero, el incluir a David Collado en este tipo de encuestas. Porque David Collado, que yo sepa, públicamente él no ha proclamado ningún tipo de aspiración presidencial. Por eso fue que yo dije al principio, quizá las muestras de este tipo de encuesta política le hicieron en Gascue.
Y en Gascue, David Collado es lo que algunos llaman su bastión. Ahí él tiene mucha popularidad. Ahora, yo me pregunto si esos 1.013 ciudadanos que fueron parte de esa encuesta van a Santiago y la hacen. ¿Ustedes creen que David Collado va a aparecer como el político más popular de República Dominicana? Señores, no engañemos al votante dominicano y no hagamos como real un tipo de dato que a todos podemos ver que tiene cierto vicio en cuanto a la construcción de la pregunta y en cuanto a las conclusiones de los datos que estamos observando. Por ese lado también, ya para terminar este tipo de trabajo, finalmente se mostró que aunque las primarias están por llegar, los seguidores del PLD y el PRM están enfocados en la política. Es importante darse cuenta que solo la mitad, 52%, está prestando atención a los asuntos políticos. Aunque los simpatizantes de los partidos que están participando o los independientes realmente están poco interesados y representan la mitad del electorado. Claro, hay algo que hay que entender y en este momento yo voy a conversar pura y simplemente con cualquier tipo de candidato independiente o simplemente sea candidato de un partido pequeño. Cuando una encuesta te dice a ti que el 49% todavía no ha definido, o en pocas palabras, está indeciso en cuál va a ser su candidato presidencial en las elecciones del 20. Eso te dice a ti que cualquier tipo de proyección en cuanto a quién va a ser el próximo presidente de la República en las elecciones del 20, eso no existe, porque el margen de error llega casi a un 50%. Razones por las cuales, si tú eres simpatizante de Guillermo Moreno, si tú eres simpatizante de la figura de Ramfi Domínguez Trujillo, tú tienes una enorme oportunidad de ese 49% simplemente insertar, promover tu candidato, cuestión de que ese 49% de una forma u otra vea a tu candidato como una opción de poder a las elecciones del 20. Por eso yo soy de lo que creo que este tipo de encuesta tiene sus puntos buenos, tiene sus puntos débiles, pero también tiene sus puntos que desde el punto de vista del sentido común, realmente, desde mi punto de vista, tiene mucho cuestionamiento. Ahora, si tú eres militante y simpatizante del PLD y tú apareces con un 28, un partido que está en el gobierno, si tú eres candidato del PRM, un partido que está en la oposición, que supuestamente el partido de oposición más fuerte aparece con un 18, eso te dice a ti que en este momento los partidos mayoritarios no es la razón por la cual los votantes en las elecciones del 20 van a elegirse un candidato. Aquí es donde el liderazgo, la propuesta política, la visión del país y la forma como se maneje la campaña política de un líder presidencial va a ser el factor determinante de quién va a ser el próximo presidente de la República, en la cual los votantes van a elegir más por liderazgo político que por partidarismo político. Si tú eres simpatizante de Ramfi Domínguez Trujillo, de Guillermo Moreno, ¿por qué no? Vamos a decir de Luis Abinader. Eso te dice a ti que los votantes, cuando se habla de las elecciones generales en el 20, su mayor empuje no lo está dando el partido, no. Lo está dando el liderazgo, el carisma, la propuesta y la forma de hacer política de la candidatura. Si tú eres Luis Abinader, tú tienes buen chance de ser el próximo presidente. Si tú eres Ramfi Domínguez Trujillo, aunque tu camino es un poquito más largo, tú tienes buena oportunidad de tú tener un posicionamiento bueno con mira a las elecciones del 20. Y si tú eres Guillermo Moreno, señores, realmente tú tienes las mismas oportunidades que tiene todo el mundo de ocupar un buen posicionamiento en las elecciones del 20. Porque partiendo del análisis que yo estoy haciendo sobre el partidarismo político, en este momento la mayoría de los votantes se están concentrando más en los líderes que en los partidos políticos. Y cuando tú tienes que el 62% de los muchachos jóvenes entre 18 y 24 años todavía no se han decidido por qué líder político votar en la decisión del 20, eso le dice a todos los líderes que hay mucha oportunidad de crecer con el mensaje adecuado, pero también con la propuesta adecuada. Señores, no le quito más tiempo, yo espero que les pase bien. Si a ustedes les gustó este tipo de tópico, déjenmelo saber en los comentarios.